sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre el dispensacionalismo. Estamos estudiando el tercer pilar del dispensacionalismo, que es la teoría del paréntesis, que enseña que entre la primera venida de Cristo y su segunda venida secreta, porque el dispensacionalismo cree que hay una venida secreta, invisible, hay un periodo llamado el paréntesis, donde el supuesto reloj de Dios se detiene, porque Dios no trata con los judíos en ese lapso de tiempo, porque los judíos fueron desechados por haber rechazado a Jesús. Entonces, según esta creencia, Dios para el reloj. Así le dicen, ¿no? Así le dicen. Yo no encuentro eso en ninguna parte de la Biblia, que Dios detenga un reloj, ni que Dios tenga reloj, ni que Dios pare el reloj, nada. No aparece por ninguna parte de la Escritura, pero pues es necesario introducirla para justificar la excesiva importancia que se le da al pueblo judío, casi idolátrica, casi al nivel de la idolatría por parte de quienes creen esta teoría, esta postura teológica. Pero tal cosa no aparece en las Escrituras. Lo que la Biblia nos enseña es que lo que sucede en la era evangélica no es un paréntesis, sino que es la continuación del plan de Dios. El plan de Dios no se suspende con los judíos, sino que el plan de Dios continúa con el nuevo Israel, que es la iglesia. Que como ya hemos dicho varias veces, el Israel del nuevo pacto nace a partir del Israel del antiguo pacto. Es lo que el Israel del antiguo pacto llega a sufrir, digamos, es una transformación, un cambio, porque el Israel del antiguo pacto no desaparece. De hecho, si nosotros miramos los evangelios del libro de Hechos, el Israel del antiguo pacto trasciende al nuevo pacto. ¿De qué manera? Bueno, pues porque Jesús era judío, los 12 apóstoles eran judíos, los primeros convertidos eran judíos, antes de que entraran los gentiles. Y los gentiles entran por la predicación de esa iglesia judía. De manera que Dios no ha desechado a su pueblo. Y a partir de la venida de Cristo, todo aquel que ingresa al pueblo de Dios, ingresa por la fe. Es requisito para ser parte del pueblo de Dios, creer en Cristo. Ya no hay dos pueblos, hay uno solo, Efesios 2 del 11 en adelante. De los dos hizo un solo pueblo, hizo un solo hombre. Entonces está el teoría del paréntesis, donde Dios trata con los gentiles y después de la venida secreta de Cristo va a tratar con el pueblo de Israel nuevamente. Es una falacia, no tiene sustento bíblico. ¿Es creída? Sí, como lo que hoy todo el mundo cree, que una persona puede, siendo hombre, autopercibirse perro. Que una persona se puede casar con un carro. Que un hombre se puede autopercibir mujer y hay que decir, llamarlo por su nombre. Si se llamaba Carlos, ahora hay que decirle Carla. Eso es verdad, ¿no? Es una tontería, pero todo el mundo lo cree. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para donde va Vicente, para donde va la gente, ¿no? Y en la iglesia moderna, pues todo el mundo cree esto porque es lo que todo el mundo cree. Y pues si la mayoría lo cree, pues yo también lo voy a creer, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero la no tiene sustento bíblico, ya lo hemos visto. Y una de las profecías que se utiliza para justificar este paréntesis es la de las 70 semanas, que es la que estamos estudiando. Y estamos procurando interpretarla de la manera más correcta para darnos cuenta que tal paréntesis no está en la Escritura, que lo que la profecía de las 70 semanas nos habla no es de la venida de un futuro anticristo, sino precisamente lo contrario, nos habla de la venida de Cristo,
de su primera venida y de los eventos relacionados con su primera venida. El castigo a Israel por haber rechazado a Jesucristo. Entonces, por favor, vamos a Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante. Vamos a leerlo. Cuando lo tengan pueden decir amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién recae esta profecía? Sobre la nación de Israel. Israel estaba próxima a terminar 70 años de exilio en Babilonia por causa, adivinen de qué. Porque eran lo más lindo, lo más pechocho, el pueblo más fiel. No, todo lo contrario, infieles, asesinos de profetas, rechazaron a Dios, idólatras. El Señor los compara con una prostituta. Y el Señor se cansa, corta a Israel, mantiene el pacto con Judá, pero le dice, te voy a disciplinar. 70 años deportados en Babilonia. Y está próximo a terminar ese exilio. Y Daniel ora, Señor, ¿qué va a pasar si vamos a salir de este exilio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y pide perdón a Dios por su pueblo y el Señor le responde, parafraseando el asunto, ¿estás preocupado por los 70 años? Porque tu pueblo quede libre, pues pasarán 490 años y vendrá el verdadero libertador. El trato con mi pueblo, con los hebreos, los judíos, durará 490 años. Vendrá el verdadero libertador, que no los va a sacar de Babilonia, los va a redimir de la esclavitud del pecado. De eso es que habla la Biblia. Ese es el tema principal y no me voy a cansar de repetirlo, porque cuando uno tiene eso presente, se hace más fácil leer la Biblia. Cuando uno ve una película, o cuando uno no se la está viendo y alguien más la está viendo, uno llega y le pregunta, venga, ¿de qué se trata la película? Y la persona le dice, no, mire, la película se trata de un señor que es exagente de la CIA, le secuestran la hija, pero como él es exagente de la CIA y es un duro, va y la busca y la está buscando para liberarla. Ah, ese es el tema de la película, le secuestraron la hija, la va a rescatar. Y ya uno entiende de qué trata la película. ¿De qué trata la Biblia? No, pues yo no sé. Por ahí Génesis habla de Adán y Eva, después Caín mata a Abel, Abraham, Isaac, Jacob, después por allá José lo meten de esclavo. Entonces no es el tema de Génesis, porque vemos la Biblia como historietas, ¿no? Como aquella serie que llamaba Mujer, casos de la vida real. Cada capítulo era una historia diferente y ninguna historia tenía que ver con otra. Eran historias de mujeres que sufrían. Pero el capítulo de ayer no tiene nada que ver con el de hoy, ni el de hoy con el de mañana. Era una historia completamente diferente. No, esto no es una serie de este estilo. Esta es una historia que tiene un único tema y se llama Jesucristo y su plan de salvación. Y cuando yo leo Génesis, yo lo que veo es la historia de cómo Dios conformó un pueblo para de ese pueblo traer al Mesías, que nos iba a salvar. Y nosotros pensamos que el Génesis habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Nosotros pensamos que el Éxodo habla de Moisés, que el protagonista de Éxodo es Moisés. Moisés y Faraón, y hacemos una película donde Moisés y Faraón se agarran. No. Éxodo es la historia de Jehová liberando a su pueblo de donde vendría el Mesías. ¿Sí ven cómo cambia la historia cuando uno la ve con un lente bíblico? Levítico, un poco de leyes ahí, hermano, que eso uno no entiende y nada de ese libro es más aburrido. Y unas ceremonias ahí todas raras y a toda hora matando animales. No, Levítico tiene que ver con todos los tipos, figuras que anunciaban la llegada del Salvador, del Mesías. De eso es que habla Levítico.
Todos esos sacrificios, todas esas estipulaciones, mandamientos, ordenanzas, ceremonias, figuras de Jesucristo. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, sombra de lo que había de venir, las sombras. Ruth, por ejemplo, no, Ruth habla de una moabita que se cansó de aguantar hambre y se fue, de Noemí se cansó de aguantar hambre, se fue para Moab y allá en Moab se le murió el marido y la nuera le fue fiel. No, Ruth habla de la redención. Booz es tipo de Jesucristo porque Booz redime a Ruth, que es tipo del pueblo de Dios. ¿Cómo la redimió? Era su deber redimirla, porque había muerto su familiar, la ley del levirato. Él tenía que levantar descendencia al primer marido de Ruth, era su deber. Pero si él quería la redimía, pero había otro que la podía redimir, ¿sí recuerdan? Estaba por delante de él y él esperaba que él dijera que no. Y cuando él dice que no, Booz salta de la alegría y dice, ahora yo te voy a redimir, tú vas a ser mi esposa. Nosotros pensamos que Ruth habla de la moabita que se casó con un judío. No, nos está hablando un tipo de Cristo y a la vez era necesario que Ruth se casara con Booz porque Booz era ¿qué? Ancestro de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Pero entonces nosotros llegamos a los libros proféticos. ¡Ay, el anticristo! La guerra de Rusia con... ¡Ay, por favor, hombre! Tenemos que ver a Cristo en cada página de la Escritura. Tenemos que el protagonista siempre es Dios. David mató a Goliat, ¿sí ve la valentía de David? David mató a Goliat, un gigante. David representa al creyente y Goliat los problemas y las enfermedades. No. La historia de David y Goliat nos habla de cómo Dios libertó a su pueblo de los filisteos a través de un niño. ¿Sí ven? Pero pues nosotros queremos robarle el crédito a Dios, entonces ponemos siempre al hombre allí. No, el protagonista es David. Cada historia de la Biblia tiene que llevarnos a Jesucristo. Entonces cuando leemos la Biblia con ese lente, entendemos, no es que la Biblia es el libro de Dios, donde el protagonista es Dios, donde el protagonista es Cristo y su plan de salvación, que es el eje central. ¿A qué vino Cristo? A salvar a su pueblo de sus pecados. Y teniendo ese entendimiento venimos a la profecía de las 70 semanas y encontramos otra historia. No, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar, para que venga el anticristo, para terminar la prevaricación. Prevaricación es rebeldía. Para terminar la rebeldía, poner fin al pecado. ¿Quién vino a eso? Expiar la iniquidad, la expiación de nuestros pecados, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, unir al santo de los santos. Ya dijimos que esa es la obra de Cristo, todo eso lo hizo Cristo. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde que Artajerjes da la orden para reconstruir el templo, para reconstruir el muro de la ciudad, pasaron ¿qué? 49 años. Mire, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49 años. Y 62 semanas después de eso, de la reedificación de la ciudad y del muro, pasaron ¿qué? 62 semanas más. Es decir, 434 años. ¿Sí? Y 49 años son 483 años. Pasarían 483 años desde la orden de Artajerjes hasta la venida del Mesías príncipe. ¿Sí es 434? Sí. 483 años. Y faltarían 7 añitos, la última semana de Daniel, que no es la semana en el futuro donde va a venir el anticristo y le va a poner la marca de la bestia a todo el mundo, no. Ya vimos que esa semana se inauguró en el año
27 de nuestra era cristiana, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y que su ministerio terrenal duró 3 años y medio, media semana, como lo dice la profecía. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que no es el anticristo, eso ya ocurrió, Jesús lo profetizó. Eso ocurrió en el año 70, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, viene y destruye la ciudad después de 5 meses de sitio, donde los judíos mismos, entre ellos, empezaron a matarse por la comida. Imagínense 5 o 6 meses encerrado uno, sin entrar ni salir nadie, porque el que entraba o salía lo mataban. Cerrada completa, las ciudades tenían muros, no es como acá que la gente se va por el monte, por una trocha, cruzan el río. No. La ciudad estaba encerrada por un muro, completamente, y tenía una puerta. Por ahí entraba y salía todo el mundo. Pero ¿cómo salían si el ejército romano estaba ahí afuera? No se podía salir, ni entrar. No entraban comida, no salía nadie. Entonces comenzó a acabarse el alimento, y al punto de que entre los mismos judíos se peleaban por la comida, se comían a los niños, buscaban en la basura, en las cloacas buscaban comida, mataban a un anciano por un pan. Por eso Jesús dice, y eso lo vamos a detallar más adelante, jamás se ha visto tribulación así desde la creación del mundo, ni la habrá. ¿Por qué? Porque nunca más en la historia se volvió a ver eso. Ocurrió algo similar en tiempos de los macabeos, pero no como lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él no estaba hablando del futuro, estaba hablando del año 70, efectivamente así ocurrió. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Sucedió? Claro que sucedió. ¿Cuándo murió Jesús? A la mitad de esos 7 años, 3 años y medio después, en el año 30, por favor, mi amor, más atrasito, vamos a ver la gráfica. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio de su bautismo. Allí murió Jesús crucificado. Versículo continúa: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso habla de el año 70 después de Cristo. Esa es la gran tribulación de la que habla la Biblia, no es futuro. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos ya 2000 años, bueno, menos de 2000 años, porque ocurrió en el 70, miramos hacia atrás y decimos, ya se cumplió. Vemos la profecía de Jesús y podemos decir, ya se cumplió. Versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos la semana pasada, que fue donde quedamos. ¿Cómo confirmó Jesús el pacto? La noche que fue entregado, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Después tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Confirmó el pacto con muchos, con aquellos que habrían de creer en él. Y uno lo ve y lo ve claro. El dispensacionalista lee esto y dice, no, ese es el anticristo. Yo no entiendo, ¿cómo puede decir que es el anticristo? ¿Dónde está el anticristo acá? No está. Que está hablando es del Mesías. La profecía, el tema central es el Mesías. No, pero es que mire, dice el príncipe que ha de venir. No dice el príncipe, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién destruirá la ciudad? El pueblo de un príncipe.
El pueblo romano, efectivamente, en el año 70. Pero cuando llegamos al versículo 27, decimos que es un paralelo del versículo 26, ¿sí? El versículo 26 habla del Mesías y el 27 por defecto habla del Mesías. Por otra semana confirmará. Está hablando exactamente lo mismo. Claro, aquí dice nuestra traducción por otra semana, pero una traducción más correcta sería, y una semana, o en una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el dispensacionalista dice, ese es el anticristo, otra vez. ¿Dónde está el anticristo? No, sí, porque es que el anticristo va a ser un tratado de paz. Ojo, mire la imaginación, eso parece para escribir, para sacar una película, ¿no? De hecho ya han salido varias películas y la gente se lo cree, ¿no? Como los que creen que Thanos es real, que los Vengadores existen. No. Eso es ciencia ficción. Y las personas ven películas como Dejados Atrás y creen que eso es verdad. No. Por eso es cine. El cine necesita vender, presentar una historia asombrosa, fantástica. Ese es el anticristo. ¿Por qué no? El anticristo va a firmar un tratado de paz al inicio de los 7 años. Estoy hablando del error, ¿no? Dispensacionalismo. El anticristo va a firmar un tratado de paz al inicio de los 7 años con los judíos. Los judíos se van a ir a construir el templo, porque él va a ser el mediador entre los judíos y los palestinos. Y los musulmanes van a quitar su principal mezquita. ¿Será que eso es posible? Van a quitar su principal mezquita de allá, de Jerusalén, para que los judíos levanten el templo, porque el templo lo tienen hecho en PVC, en drywall. O sea, eso lo levantan así, en párpata levantan el templo. Mire, eso es lo que enseña, porque yo era dispensacionalista. Levantan el templo así como los chinos levantaron hospitales en pandemia, ¿sí recuerdan? Lo levantaban hospitales, pero así, no abrir y cerrar ojos porque tenían todo preparado. Hay algo sospechoso ahí, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, levantan el templo, ya apareció el becerro bermejo, un becerro de color rojo, la luna se convirtió en sangre. Ya va a venir, de verdad que sí. Y levantan el templo y empiezan los sacrificios. Empiezan los sacrificios. Nuevamente el sistema sacrificial judío, los sacerdotes levitas. Ahora la pregunta es, ¿qué sacerdotes levitas? ¿De dónde los van a sacar? Si ya no hay tribus en Israel, porque cuando se incendió Roma, destruyó la ciudad, todo eso se perdió. Además, Israel lleva casi 2000 años disperso por el mundo y solamente hasta 1949 fue que la ONU los nombró como un estado. Y no el Estado de Israel, Estado israelí. Pero no son israelitas, son israelíes. Son judíos que estaban dispersos en las naciones y volvieron allá, pero no son no son israelitas, porque las tribus de Israel se corrompieron en su raza cuando se mezclaron con otras naciones. Cuando Dios partió el reino en dos, las 10 tribus se mezclaron con paganos y de ahí es donde vienen los samaritanos, que eran judíos de segunda categoría. Por eso los judíos de raza odiaban a los samaritanos. Por eso los discípulos cuando ven a Jesús hablando con la mujer samaritana, ya se hablando con una mujer y además samaritana. Por eso los judíos no pasaban por Samaria, preferían darle la vuelta a la ciudad. Por eso el Señor insulta a los judíos enseñándole la parábola al buen samaritano, diciéndoles que el que había salvado al judío era un samaritano y ellos se ofendieron.
Entonces Israel no existe, existen solo judíos de la tribu de Judá y de Benjamín que fueron dispersados por el mundo. Por lo tanto, la nación de Israel ya no existe. Lo que conocemos nosotros hoy es israelíes. ¿Sí? Entonces ellos creen que el anticristo va a hacer un pacto con los israelíes o el Estado de Israel y va a lograr la paz con los musulmanes. Y se van a agarrar de la mano los musulmanes y los judíos. Y los judíos van a derribar la mezquita y van a edificar el templo y van a volver a ofrecer sacrificios. Van a sacar los levitas del bolsillo como por arte de magia, ¿cierto? Porque no hay levitas. ¿Cómo hasta esta hora no hay sacrificios, hermano? Es que llevan 2000 años sin ofrecer sacrificios. Pero van a aparecer los levitas como por arte de magia y van a ofrecer sacrificios. Aunque la carta a los hebreos lo desmiente completamente, como lo vamos a ver a continuación. Porque Jesús es el sacrificio final por el pecado, pero estas personas insisten en decirnos que los judíos van a volver a ofrecer sacrificios, haciendo vana la muerte de Jesucristo. Cristo ya murió, ¿para qué más sacrificio? No, pero es que ellos son judíos. Pero si Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ¿por qué me quieren decir a mí que los judíos pueden salvarse ofreciendo sacrificios nuevamente? Ah, no, pero es que entonces resultan los avispados. No, es que esos sacrificios no son para salvación, son ilustrativos. Bueno, Pablo dice en la carta a los Gálatas que precisamente estaba sucediendo eso. Estaba penetrando el judaísmo, tratando de engañar a los creyentes, y Pablo le dice, si alguien os predica un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea maldito. Porque ellos les predicaban un evangelio en el que tenían que circuncidarse. Y Pablo les dice, el que les enseñe eso, sea maldito. Si un ángel del cielo o alguno de nosotros viene y les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. Anatema significa maldito de Dios. Pero nos dicen que Israel va a volver a los sacrificios y que a los 3 años y medio el anticristo va a romper el pacto. Pero si venimos a Daniel 9, lo que Daniel 9 nos dice es que a la mitad de la semana alguien no va a romper, ¿qué? No el pacto, sino que va a cesar la ofrenda. Entonces ellos dicen, no, pero es que cuando el anticristo rompa el pacto, se va a acabar la ofrenda porque se les va a meter allá y no los va a dejar seguir haciendo sus sacrificios. ¿Dónde está eso en esta profecía? Hay que hacer una maroma exegética, hermenéutica, para hacer decir a la Biblia eso cuando no lo dice. Que no lo dice. Está hablando del Mesías que va a confirmar el pacto con muchos, ¿sí? Como lo dijo Jesús mismo, esta es mi sangre. Vamos, mire, Mateo 26. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Exactamente las mismas palabras del profeta. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo Jesús hace cesar ese sacrificio y esa ofrenda, como decía Sujel Michelén. Después de esta breve introducción, así lo escuché hoy, ya como media hora, dijo, después de esta breve introducción, y yo, uy, pero no está bien, está bien. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Entonces, ahí tenemos en la diapositiva, ustedes pueden ver, que durante todo el Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo, ¿qué hacían los hombres para expiar su pecado de manera temporal? Sacrificaban una víctima inocente. Ese es el significado de la palabra expiación, el sacrificio de una víctima inocente que cancela la deuda que el pecador tiene con la justicia de Dios. Una víctima inocente que nos sustituye. Eso era lo que hacían en el Antiguo Pacto, durante todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Como dice Diomedes, ¿por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte.
Y si yo no quería morir, alguien tenía que morir en mi lugar. Y ese alguien, por la misericordia de Dios, tenía que ser un animalito. Imagínense que hubiera dicho un familiar, pero Dios es misericordioso. Era un animal sin defecto, sin mancha, una víctima inocente. Eso sucedió a lo largo de toda del antiguo pacto. Iba a utilizar la palabra dispensación, pero de pronto se confunden, porque dispensación significa mayordomía, administración, economía, ¿sí? Y se puede utilizar, pero tal vez se confunde, entonces no voy a decir dispensación. En el antiguo pacto, antiguo testamento, sucedía eso. Pero eso apuntaba a la llegada del Mesías. Ese animal puro, limpio, que era sacrificado, cuya sangre el sacerdote esparcía en el propiciatorio, que propiciar significa calmar la ira. Era el lugar donde la ira de Dios se calmaba. Cuando la sangre era esparcida, la ira de Dios se apaciguaba contra el pueblo. Es decir, como que en cierta manera el Señor tomara aire. Bueno, nos vemos dentro de un año. Porque al año siguiente tenía que repetirse el sacrificio por el pecado del pueblo. El sacerdote sacrificaba primero por él y luego por el pecado del pueblo. Esto nos lo dijo el Señor Juan el Bautista, en vísperas de la aparición de Jesús en Juan 1:29. Él dijo, este es el Cordero de Dios. Dice el Evangelio de Juan que cuando Juan ve a su primo Jesús venir, dice, este es el Cordero de Dios. Esto tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando el domingo, porque si nosotros creemos que este libro es inspirado, inerrante e infalible, debemos entender que cada palabra que está en este libro fue escrita con toda la intención y el corazón de Dios. No fue que a Juan, vamos a escribir ahí que Jesús parecía un cordero. No. Dios escribió eso a través de un hombre. El domingo vamos a hablar qué es inspiración, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. No es el tema de hoy. Pero si nosotros entendemos que la Biblia es inspirada por Dios, cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que transportarnos a los sacrificios de la antigüedad. Era un cordero, un animalito físico, pero Jesús es el Cordero definitivo. Los sacrificios de la antigüedad cubrían el pecado temporalmente, pero Juan dijo, este es el Cordero que quita. Daniel 9:24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Pero no, ahí habla del anticristo. ¿Sí? Quita el pecado del mundo. Entonces, durante siglos y milenios, casi 4000 años, la nación de Israel, desde la caída hasta que Jesús murió, pues sacrificaron millones de animalitos. Imagínense toda la nación sacrificando animalitos todos los años para que sus pecados fueran cubiertos, todos los años. Esos animalitos representaban a Cristo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él cumple todas las exigencias y las demandas de Dios de manera definitiva. Él es el sacrificio final. De manera que después de la muerte de Cristo ya no hay necesidad de sacrificar animalitos, ya no hay necesidad de celebrar las fiestas que algunas congregaciones celebran para sacarle el dinero a la gente del bolsillo. Fiesta de las primicias, que fiesta de los tabernáculos, algunos celebran Pentecostés incluso. Otros más desubicados celebran el Hanukkah.
Pero el Hanukkah no es una fiesta de la ley. El Hanukkah es posterior a la ley. El Hanukkah es una fiesta que surgió cuando la nación de Israel, a través de los macabeos, se libera de Antíoco Epífanes. ¿Y qué ocurre hacia finales de año? Coincide con la Navidad. Y allí nace el Hanukkah. Pero el Hanukkah no es una fiesta de la ley. No está ordenada en la Escritura. No es una ceremonia. Sin embargo, pues, la gente, hay muchos cristianos que quieren parecer judíos y si les dijeran que tirándose de un edificio van a quedar como judíos, yo les aseguro que se avientan de un edificio. Pero lo celebran. Vamos a celebrar el Hanukkah, pero el Hanukkah no es bíblico porque no está ordenado en el Antiguo Pacto. Surgió mucho tiempo después. ¿Sí? Es una celebración desde esa perspectiva tardía. No figura dentro de la ley, pero sin embargo, pues a cada quien su religión, ¿cierto? Entonces, ya no hay que sacrificar ningún animal. Cristo es el sacrificio definitivo y por eso, como dice Daniel, Él hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda, Él es la ofrenda definitiva por nuestros pecados. Por eso Él puso fin a todo el sistema sacrificial del Antiguo Pacto. Ya tú no tienes que traer un animal, ya tú no tienes que traer dinero, no. Y ahí vamos al tema de la ofrenda. Entonces, ¿por qué ofrendamos? Porque Dios ordena que la iglesia debe ser sostenida por la iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos la ofrenda, no el diezmo. Algunas iglesias recogen diezmo, ¿sí? Eso es digamos que es un tema no central en la fe cristiana, porque algunas iglesias reformadas recogen el diezmo porque consideran que a partir de allí es como una medida de referencia, ¿sí? Y pues al fin y al cabo los que firman el pacto de membresía están de acuerdo, ¿sí o no? Entonces, yo no me voy a meter en la legislación de otras congregaciones. Si quieren dar diezmo, pues que den el diezmo. Si quieren dar el 50, den el 50. Pero la Biblia habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento y no dice la cifra, dice según como haya prosperado y según a los Corintios 9:7, como se proponga en el corazón. Porque yo no soy Dios para decirle a la gente cuánto tiene que dar. Pero si la gente no quiere dar nada, pues que no den, ¿sí o no? Si Dios no les puso nada en el corazón es porque muy seguramente ni cristianos son. Pero dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No, pero es que lo que voy a dar me va a faltar, entonces no des nada. Ni por necesidad, no, pero es que si yo doy, Dios me va a multiplicar. No, porque no es un negocio. Dice con alegría, Dios ama al dador alegre. ¿Y qué ejemplo vemos en el Nuevo Testamento? Que la gente incluso se quitaba el pan de la boca para darlo para la expansión del reino. Pablo lo dice, vosotros si hubieras tenido que dar tu vida por mí, lo hubieran hecho. Bueno, los corintios eran más tacañones. Pero esa es la historia, ¿sí? Pero este no es el tema de hoy. Estamos hablando de la muerte de Cristo, cómo Él abolió todo el sistema sacrificial, sacrificios, ofrendas, ceremonias. Marcos 15:37, ¿cómo lo hizo? El sustento bíblico, ¿cómo lo hizo Jesús? Marcos 15:37, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Para nosotros eso no significa nada porque nosotros somos de Occidente. Y pues que se rasgó el velo del templo, ¿cierto? Nosotros nos imaginamos que es una cortina de esas que ponemos en el cuarto, que tiene 30 años, que ya se puede ver a través de ella, que ya el muñequito que tenía se borró. No, la cortina del templo era súper gruesa, tanto así que dicen los expertos que 2 bueyes tirando el uno de un extremo y el otro del otro por la parte inferior no podrían rasgar la cortina.
No podrían rasgar la cortina. Y la cortina no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, lo cual era completamente imposible. Pero esto tiene un significado metafórico. Dios utilizó esto para decirnos: yo, Dios, he cesado todo el sistema sacrificial. No era la cortina de la casa del gobernador, era la cortina del templo. El velo del templo se rasgó en dos, de donde de arriba hacia abajo. Dios diciéndole a la nación: hasta aquí llegó el sacrificio. No en vano, 40 años después de la muerte de Cristo, el templo fue destruido. Y vuelvo y les digo, para nosotros no solo no significa nada porque somos de Occidente. Pero para el judío, que el templo fuera destruido era como el fin del mundo. El pueblo judío era una nación-estado. Si bien Roma había colonizado a la nación de los judíos, ¿sí?, lo habían convertido en un protectorado de Roma, ellos seguían, la vida de ellos seguía girando en torno a la religión. Todo tenía que ver con el templo. Y el Señor dice: ese templo lo van a destruir y no va a quedar una piedra encima de otra. Y efectivamente eso ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Hebreos 7, 26 y 27. Si nos quitan la luz, tranquilos. Sí. ¿Qué pueden hacer? ¡Ay, se fue la luz! No, pues, esperar que llegue, ¿sí o no? Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, oído, mire, santo, inocente, sin mancha. ¿A qué se les parece eso? A la víctima inocente que era sacrificada en el antiguo pacto, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Si el sacerdote entraba al templo a ofrecer sacrificio por el pueblo sin primero haber ofrecido sacrificio por él, adivinen qué pasaba: Dios lo asesinaba, caía muerto. Por eso tenían que el sacerdote entrar con una cuerda atada a su pie, a su tobillo, y una campanita en un cascabel, y entonces la gente estaba afuera y escuchaban el cascabel, tilín, tilín, tilín. Ah, no era que vendiera paletas, era que el hombre estaba moviéndose, estaba vivo. Pero cuando dejaba de sonar el cascabel, oiga, ¿qué pasó? Se quedó dormido. No, Dios lo mató. ¿Por qué? Porque no se presentó puro delante de Dios. El sacerdote tenía que primero purificarse a sí mismo con el sacrificio y después hacer el sacrificio por el pueblo. Pero Jesús no tenía necesidad de eso, de sacrificar por él, porque él es puro, santo, perfecto, sin mancha, apartado de los pecadores. Leamos, mire. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el sacerdote, Jesús es la víctima. ¿Y cuántas veces lo hizo? Una, para siempre. Pero el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana nos dice que la misa es el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Entonces, amor, ¿a qué hora es que es la misa? Después dicen: ay, el hermano se la pasa hablando mal de los católicos. Yo no estoy hablando mal de los católicos, yo estoy señalando el error del catolicismo romano. Ahora, si una persona es católica, cree eso, no es culpa mía. Porque entonces no pueden decir nada en contra del error. La Biblia dice que Cristo se ofreció una sola vez por los pecados. El catolicismo romano dice que cada vez que se celebra la misa, el Concilio de Trento, ¿sí?, se estableció eso. Es el sacrificio de Cristo por los vivos
y por los muertos, porque pues ellos creen que los muertos están en el purgatorio y de allá se van a sacar con misas, ¿no? Entonces, misas hay a cualquier hora. Amor, ¿a qué hora eran las misas? 6, misa de 6, misa de 7. Bueno, si en el día hay 10 misas, en el día hay 10 veces se come la hostia y se bebe el vino. Cada vez que se lleva a cabo eso, se está sacrificando a Cristo, porque el catolicismo romano se inventó la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que cuando el sacerdote bendice la hostia, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Ahora yo no sé si es que cuando él se la come le sabe a carne, ¿no? Y que ese vino se convierte en sangre literalmente, o sea que el hombre se vuelve vampiro, se vuelve Blade, el cazador de vampiros. O se van a trabajar a Crepúsculo, la película, ¿no? Nosotros no creemos eso. Lo que la Biblia enseña es que el pan es pan y el vino es vino, y el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre. Pero el vino es vino. El que compramos acá es de banano, porque es el más rico. Ese es de banano, el pasita. Se llama pasita, pero es de banano. Y el pan, pues cualquier pan es pan. Ellos creen que no. Entonces, ellos todos los días están matando a Cristo literalmente, según su creencia. Uno le dice, ay, pero eso es un pedazo eso es harina de trigo que la preparan ahí y hacen una obleíta. No, ellos creen que es la carne de Cristo literal. O sea, para ellos es necesario todos los días asesinar a Cristo, sacrificarlo por nuestros pecados. Pero acá dice que no, acá dice que Él murió una sola vez y para siempre. Y los creyentes que siguen tratando de ganar su salvación a través de ceremonias, de prácticas, guardando el sábado, están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Bueno, los que guardan el sábado no son creyentes, son adventistas del séptimo día. Están haciendo lo mismo porque están tratando de ganar su salvación a través de guardar la ley, cuando la ley nunca fue dada para ganar la salvación. La ley fue dada para acusar al hombre de su pecado. Y cuando el hombre se da cuenta que no puede cumplir la ley, ¿qué hace? Corre a Cristo. Corre a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. La ley nunca fue dada para que el hombre dijera, no, pues si yo guardo los 10 mandamientos me voy a salvar. Nadie los puede guardar. Solo Cristo los pudo cumplir. La ley no fue dada para que cuando yo vea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, pues ¿quién va a cumplir eso? No te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para inclinarte a ella y adorarla. No, ¿quién va a cumplir eso? No usarás mi santo nombre en vano. No, menos. Santificarás el día del Señor. No, menos. Es decir, que menos. ¿Honrarás a padre y madre? No, menos, hermano. No, estamos fregados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Corramos a Cristo porque Él sí pudo guardar la ley por nosotros. Ah, no, la gente. Entonces tenemos hoy judaizantes, los de las tales raíces hebreas, que yo no sé, o sea, de verdad que es que, no, ¿qué Biblia está leyendo la gente hoy? ¿Cierto? Continuemos, avancemos otro poquito para terminar. Sigamos avanzando. Así que avanzando, no se vaya para que lo podamos seguir. Hebreo 9, 26b. Hebreo 9, versículo 26, parte B, la segunda partecita. Pero ahora, en la consumación de los siglos, mire que esto fue escrito en el primer siglo y ya el autor, algunos dicen que Pablo, otros dicen que no. Yo me veo tentado a pensar que fue Pablo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Quitar de en medio el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado. 70 semanas, ¿cómo es que dice? 70 semanas están
determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ah, pero no, ese habla del anticristo. Bueno, el que no quiere ver, pues se presentó una vez para siempre para quitar del medio el pecado. Hebreos 10, versículos 11 y 12. Hebreos 10, versículos 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el lugar santísimo no había donde sentarse. El sacerdote tenía que estar constantemente en movimiento. Pero Jesús ofreció su sacrificio definitivo y está sentado a la diestra de Dios. Está reinando, está gobernando. ¿Cuántas veces ofreció? Una sola vez para siempre. Entonces se cumple la obra de Daniel 9:24, que habla de Jesucristo. ¿O no? Y gracias a ese sacrificio, gracias a que Él, como dice Daniel 9:24, terminó la prevaricación, puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo la justicia perdurable, selló la visión y la profecía y fue ungido porque Él es el santo de los santos, es que ahora, como dice Hebreos 5:9, nosotros podemos, Él es el autor de eterna salvación para todos los que creen en Él. Autor de eterna salvación para los que creen en Él. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Autor de eterna, no temporal, no circunstancial, no, eterna salvación. Y hay entonces los que dicen que la salvación se pierde. Yo soy salvo, me mantengo en santidad. Me dio una rabieta. El niño no hizo caso, se puso desobediente, está en rebeldía y me dio rabia. Y lo castigué con rabia. Pequé. Vino Cristo. Ay, no me quedé. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por esa rabieta. ¿Ve? Autor de eterna salvación, pero oído, esto no es para qué. Bueno, porque como Cristo murió por todos mis pecados, pues yo puedo pecar y vivir como me venga en gana. Que viva el adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, el fraude, la envidia, la codicia. No, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él nos salvó de manera perpetua, pero yo siendo salvo tengo que caminar en obediencia. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la salvación es por gracia, pues yo puedo, el Señor sabe. No, es que Él sabe mi debilidad. Él no nos salvó de la esclavitud del pecado para que sigamos sirviendo al pecado. No. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que habéis, ¿cómo dice? No, versículo 2. Ustedes lo aprendieron. Porque los que hemos muerto, o no sabéis es el 3. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero nosotros vemos una persona que vive en pecado y solamente porque lo bautizaron en cierta iglesia, o porque fue líder, o porque era el maestro de niños en cierta congregación, pensamos que es salvo. Así vivió en pecado. Entonces, para nosotros lo que determina quién es salvo y quién no es una profesión de fe. No, yo soy creyente, ¿por qué? Yo me bauticé, yo era maestro de niños allá. Qué belleza. ¿Y tu vida? No, el tipo es esto. No lo quiere ni la mamá.
Lo expulsaron de la cárcel porque no lo aguantaron. Pero es cristiano porque hace 1000 años hizo una oración de fe. Repita después de mí. Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra allí. Ah, qué belleza. Oración que por cierto no está en la Biblia, porque Apocalipsis 3:20 le hablas a la iglesia, no a los incrédulos, pero bueno. Entonces Jesús es autor de eterna salvación, claro, pero los que son salvos en Cristo le obedecen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero me estoy desviando del tema. Pensamos que los mandamientos de Dios son un buffet. Este me gusta, este no me gusta. Este me gusta, este no me gusta. Los mandamientos de Dios son santos. Hermanos, se acabó de decir que Cristo con su muerte había abolido, yo no dije que abolió la ley, o sí. El sistema sacrificial, la ley ceremonial, pero no la ley moral. La ley moral no caducó, sigue vigente. ¿Cómo? Tendría que Dios cambiar porque la ley moral expresa el carácter de Dios. Y si la ley de moral pierde vigencia, eso quiere decir que Dios cambió. La ley moral no ha perdido vigencia. Entonces vamos a robar, vamos a matar. ¿Sí o no? Porque ya la ley no es vigente. Entonces Cristo vino a ser autor de eterna salvación. Con su sacrificio hizo cesar la ofrenda y el sistema sacrificial del antiguo pacto. Y allí se cumple lo que Daniel profetizó en el capítulo 9. Él vino y a la mitad de la semana, primero, confirmó el pacto con muchos en la noche que fue entregado en la famosa última cena, que no es la última, era la primera, porque antes de eso era la Pascua, ¿cierto? Era la Pascua, pero a partir de esa noche nosotros le llamamos la Cena del Señor, estableció la Cena del Señor, entonces no era la última cena, era la primera, debería ser la última Pascua, ¿sí o no? Allí en la Pascua él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y qué dice? Haced esto en memoria de mí. Ya no hay más sacrificios. Cristo es el sacrificio definitivo. Y concuerda con lo que Daniel profetizó siglos antes de que ocurriera. Porque la palabra de Dios es segura y confiable, inerrante e infalible. Amén. Vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. Sublime gracia del Señor.